antes de decir. Salmo 119. No, esta vez no. Era 667. Era Juan. Era Juan. Yo tenía el versículo en mi mente, ahora. Bueno, vamos a 6:25. San Juan 6:25. Estamos en línea. Amén, gloria a Dios. Amén, Dios le bendiga. Bienvenido al estudio Crecimiento Espiritual, gloria a Dios. San Juan 6:25. Lo leemos bajo la comunión y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y hallándole el otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios al Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús, le dijo, esta es la obra de Dios, que creéis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues hacéis tú para que veamos que tú, para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Dice, nuestro padre comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Amén. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús 35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gloria a Dios. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creáis. Gloria a Dios. El libro de Juan es poderoso. No quiere seguir leyendo. Jesús es el pan del cielo. Lo que necesitamos, muchas veces estamos buscando cosas, pero el Señor quiere que nosotros acercamos a Él y comer de ese pan, esa palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esa palabra que nos da vida, porque la palabra de Dios da vida, es luz. Gloria a Dios, nos sustenta. La palabra de Dios también es mucho más que eso, nos fortalece. Nos da, recuerda el estudio que hemos tenido el miércoles de cuántas cosas la palabra hace por nosotros y en nosotros, los privilegios, las cosas que hace la palabra en nosotros. Recuerda que la palabra fue escrita por hombres, claro, pero fue inspirado por ¿quién? Él es el Espíritu Santo. Entonces la palabra es la mente de Dios para nosotros y nos enseña lo que es mejor para nosotros. Gloria a Dios. Jesús es el verbo que descendió del Padre. Gloria a Dios. Y damos gracias a Dios que conocemos, aleluya, a ese verbo, a ese pan que descendió del cielo, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la honra, la gloria y alabanza. Te damos las gracias, Dios mío, Señor, por esta tarde. Dios mío, Señor, en el cual, Dios mío, nosotros estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor Padre Santo. Te pedimos, Señor Espíritu Santo, Dios mío, que nos guíe en ese estudio. Quita todos los obstáculos, quita todo lo que impide, Dios mío, Padre. Estamos aquí, Señor, para aprender de ti, Espíritu Santo. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Jesús. Proclamamos la luz de tu palabra, la liberación, Señor, a través de tu palabra, la santificación, la fortaleza, Dios mío, Padre Santo, tu fortaleza
a través de tu palabra en nosotros, Señor, Padre. Cualquier malicia que quiera levantar contra tu palabra y contra tu Santo Espíritu, contra nosotros, Señor, lo declaramos inoperante. Proclamamos la luz, la unción de tu palabra, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Estamos estudiando lección 5, ¿verdad? Las motivaciones para el crecimiento. Gloria a Jesús. ¿Hay alguien que recuerda algo que nos motiva a crecer? Gloria a Jesús. Primero, déjame hacer esta pregunta. ¿A quién le interesa que nosotros crezcamos? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Padre, Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor quiere que nosotros crezcamos? Para que nos parezcamos más a Él. Amén. Alberto, Pongamos en práctica su voluntad. su voluntad, ¿verdad? Conocer su voluntad. Gloria a Dios. Amarte. Claro, Él siempre quiere que seamos seriamente decididos, ya que lo hemos conocido, y esa es una de las maneras, ¿no? Porque si quedamos carnalmente, es difícil de poder comprender y conocer a Dios. Porque digo que Dios es espíritu. No, la carne domina siempre, la carne Entiendo. tiene Entonces, en el cambio. así mismo, y cuando vamos a crecer, estamos siendo practicando en la palabra de Dios. Es por ejercicio. Uno va poniendo poco a poco en obra lo que uno sabe, lo que uno conoce de la palabra. Y ahí uno va creciendo a través de la lucha, de las pruebas, los tiempos de crisis. Ahí uno va a aprender cómo lidiar con esos asuntos a la luz de la palabra, ¿no? Las herramientas que Dios nos da a través de su palabra. Entonces uno va creciendo poco a poco, pero no solamente en eso, pero también en el carácter. Entonces, como tú dijiste, vamos a parecernos más cada día a nuestro Señor Jesucristo, su carácter santo, que cómo se podemos ver que una persona está creciendo por medio de qué? De su fruto. Amén. Entonces ahí uno ve un cambio de la persona. Amén. Entonces es importante que uno va a través de ese proceso que el Señor nos va tratando, quitando, arreglando, restaurando aquí, añadiendo, enseñándonos cómo vivir conforme a su voluntad. Entonces, como la palabra de Dios dice que la carne de nada aprovecha y la carne no puede agradar a Dios tampoco. Entonces tenemos que crecer en lo espiritual. Ya físicamente ya no podemos crecer, al menos en la anchura, pero no puede. No es estatura ya, pero sí podemos crecer espiritualmente y es un mundo que es más grande y más poderoso de lo que estamos viendo ahora con nuestros ojos. Entonces es importante crecer espiritualmente. Y no solamente eso, cuando uno va creciendo, uno va conociendo las verdades de Dios más profundo. El Señor habla de tesoro escondido. Entonces el Señor nos va a revelar sus secretos o nos va a revelar cosas profundas, verdades profundas. Amén. Gloria a Dios. Recuerda que un niño no puede entender, por ejemplo, lecciones de un muchacho de 16, 17. Tiene que crecer para poder entender la materia. Amén. Entonces, de todos lados, el Señor nos está motivando a que crezcamos. También hemos hablado también que el hombre mismo, por naturaleza, aspira a crecer. Amén. Uno quiere crecer comparado con los niños. Gloria a Dios. Y por último, cuando nosotros crezcamos, Dios nos va a añadir y nos va a dar también ciertos, ¿cómo se dice? Privilegios o bendiciones en el sentido de un ministerio, los dones, porque ya tú estás un poco crecido
y tú puedes manejar los dones, tú puedes manejar el ministerio, ¿entiendes? Porque ya, porque los adultos ya por experiencia ellos pueden lidiar con algunas cosas. Uno diría, ¿no? Por ejemplo, lidiar con la fama, lidiar con dinero, lidiar con todas las tentaciones, hombre, mujer, ¿entiendes? Entonces, lástimamente hay personas que son adultos, que conocen la palabra, pero ¿qué pasa? Que llega un momento que han estancado espiritualmente, de manera que no pueden ver las cosas espirituales con claridad. Entonces va a seguir trabajando, pero en la carne, ¿entiendes? Es muy peligroso, y cuando Dios empieza a hablar contigo, tú no puedes escuchar porque no estás espiritualmente conectado, ¿entiendes? Es una otra cosa que uno estudia la palabra, el otro es hablar con Dios, tener una comunión viva con Dios, porque eso va juntos, ¿entiendes? Si Dios no revela algo, tiene que estar aquí también, Claro. tiene que ir concuerdo con la palabra, amén. Entonces, hay personas que solamente estudian la palabra, pero si no tienen comunión, entonces será un estudio rígida, sin misericordia, así, tajable, así, sin amor. Pero si tú conoces la palabra, estás conectado con el Espíritu Santo mismo te da esa gracia y la sabiduría cómo lidiar. Y claro, si una persona es de Cristo, debería haber ese amor y la misericordia. Debería, ahí es esencial. Dice porque Jesús creció en estatura, pero también en la gracia. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué nosotros como cristianos deberíamos mostrar esa gracia? Porque el Espíritu de gracia vive en nosotros. Como nosotros podemos ser cristianos teniendo el Espíritu de gracia y estamos con amargura, con odio, con todas esas cosas? Entonces, ahí tenemos el Espíritu Santo contristado. ¿Entiendes? Ahí rige la carne. ¿Entiendes? Entonces lo que quiero decir es, mis hermanos, siempre uno está caminando, uno está creciendo, pero se puede estancar. O por el pecado, o por un descuido de no leer la palabra y no buscar la presencia de Dios. O por interés propio, interés material, otro tipo de interés. Entonces, una persona puede decir, pero ya crecí espiritualmente, yo conozco la palabra, pero ¿qué pasó? Porque no veo los frutos. Entonces, el fruto es un señal que tú estás en la bendición de Dios, en su voluntad. Es así. Una persona puede ver, por eso Jesús dice, por su fruto. No dijo porque conoce mucha palabra o porque esto lo otro. Dice solamente, dime, ¿de qué tipo de árbol tú eres? Porque si tú eres árbol de manzana, debería dar manzana y no uva. O limón. O limón, ay Dios mío. Entonces, es simple, aún razonando, pensando lógicamente, uno debería, y no es difícil, uno debería pensar, pero espera, si Dios es amor, Jesús no es nuestro ejemplo, ¿y cómo era Jesús? Manso, humilde, amoroso, tenía compasión para la persona, misericordia, ayudaba a la persona. Entonces, si es nuestro ejemplo, ¿por qué no puedo mostrar el mismo, o al menos tratar de parecernos a Cristo? ¿Entienden? Entonces es una cuestión de la voluntad, mis hermanos. Yo siempre digo, y Pablo entendió esto muy claro y lo escribió, le dijo, el que piensa que está bien, mira que no caiga. Pero no, estoy demasiado alto, ¿cómo yo voy a caer? No. Yo tengo el título yo tengo estudio de teología, yo tengo todo, pero tú tienes que cuidarte. Gloria a Dios. Tenemos que estar alerta siempre, mis hermanos. Hay personas que piensan que nunca algo lo puede pasar. Es muy, muy peligroso pensar así.
porque el hombre falla. Yo fallo, los hombres fallan, pero Dios nunca falla. Pero siempre cuando tú estás alerta y consciente de tu fallo, donde hay, ¿sí? Digo, unido a David. Sí, donde hay un corazón arrepentido, hay perdón. Amén. Gloria a Dios. También hemos hablado eso, de la importancia del crecimiento espiritual. Gloria a Dios. Es importante también, se me olvidó algo, es importante crecer espiritual para no poder comer todo lo que te pone delante. A poder discernir entre el bien y el mal. Así Sí, porque si mismo. no sabe, entonces va a decir, sí, es así. Ah, no, ¿por qué? Porque fulano lo dijo, es así. Sí, entonces no, pues un niño no puede discernir. Amén. Entonces, por eso digo que depende del corazón. Por eso es importante dejar que el Espíritu Santo analice tu corazón y que sea honesta y sincera. Si hay algo que no agrada a Dios y tú sabes que eso no agrada a Dios, pide misericordia, pide la gracia de Dios para que te dé esa fuerza de voluntad para poder seguir adelante. Porque todos nosotros, mire, tenemos una naturaleza caída, tenemos concupiscencia que puede levantar, ¿entiendes? Entonces, cuando estamos conectados con Dios, Dios nos da fortaleza. Él nos ayuda en nuestras debilidades también. Amén. Gloria a Dios. Ok, hemos quedado en páginas 86. En su libro es La 96. ¿No? en aplicación, después de aplicación 5, ¿verdad? Sí, 96 abajo, el cuadrito. 94 abajo. Ah, sí, que estoy viendo el 4 como el 6. Mire. Necesito un lento. No necesito la intención de la electromágica, pero mire, doy la 94, mire. Sí. Mira, ay no. ¿Sí por qué dice en la aplicación 5? Sí, pero 26. El cansancio así. Y así, ya hemos hecho aplicación 5, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces quedamos donde dice, en razón de que había que repetir. Dado que había que repetir, sí. Ah, sí. Bueno, léanse porque ustedes tienen el mismo libro. Dado que había que repetir las primeras lecciones, no se podían dictar nuevas lecciones. Qué triste. De ninguna manera. Es decir, refiriéndose a que había que comenzar con Los rudimentos, lo básico. Lo básico nuevamente. No se podían enseñar nuevas lecciones. Hablando del libro de Hebreo, ¿no? Sí. De que no podía entender la profundidad de la palabra porque eran niños espirituales. Entonces sigue ahí en el texto por la razón. Entonces, resulta fácil la enseñanza plena de la doctrina cristiana. No se puede enseñar y aprender en un día. No. El apóstol Pablo también tenía un deseo para los creyentes de Efesios. Quería verlos crecer. Solo entonces podrían realmente entender lo maravilloso que es ser un creyente en Jesucristo. Amén. Aplicación 6. Amén. Lea la oración de Pablo en favor de los creyentes en Efesios. En el capítulo 1, versículo 15 hasta el 20 de las cartas que les envió. ¿Qué debe abrir el creyente para recibir la luz espiritual? Efesios 1, 15 hasta 20. El que lo tiene puede leer. El de aquí dice del 1, 18 y 19 en el libro nuevo, ¿no? No, 15. 20. 15 al 20. Ah, ya. Hay más. Amén. Dice así. Por esta causa, leemos la palabra de Dios, la comunión y la bendición de Dios, Padre y Hijo y Espíritu Santo, que nos ayude. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos
de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Amén. La pregunta es: ¿qué debe abrir el creyente para recibir la luz espiritual? La ventana, la Biblia, sus ojos, su mente. Sus ojos. ¿O sus ojos físicos? Espirituales. Conforme al texto. Conforme al texto Ángel. 18, Ujú. alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿En qué es los ojos de nuestro entendimiento? La mente. La mente. Entonces yo estoy mal. Ay, no. No me gusta. Lo pensé Sí. en la mente. Pero En la mente. Claro que es un don también, ¿no?, que Dios nos da, pero necesitamos usar nuestra mente para poder entender las Los ojos cosas. espirituales. Sí, sí. Porque, claro, dice: no ceso de la gracia por vosotros, sino en memoria de vosotros en mi oración, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Entonces ya lo tenemos, porque el Espíritu Santo, Amén. y de revelación en el conocimiento de Él, pero es un tipo de don. Amén. Muchos tienen el Espíritu Santo, pero no todos tienen esa sabiduría que debería tener. A veces es un don, ¿no? Y Pablo vio que necesita. Claro que es algo espiritual, pero que es procesado también en la mente. Dice aquí: sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué necesitamos para conocer algo? También la mente. Si solamente es espiritual, lo que podemos entender algunas cosas, pero la mente es poderoso. Necesitamos procesar información a través de la mente. Por eso está la mente, para procesar información. ¿Entiendes? Porque recuerda que la mente está en el alma. Y cuando nuestro espíritu está conectado con Dios, y el Espíritu Santo fluye a nuestra alma, voluntad, emoción, decisión, y también el poder entender las cosas. Está en el alma. ¿Entiendes? Entonces Dios quiere que ese espíritu, esa saliva, esas bendiciones de Dios influyen en nuestro ser, para poder entender con nuestra mente y con nuestro alma que lo importante es tener esas bendiciones para poder conocer a Dios y poder ser de gran bendición para otros. Dice: alumbrado los ojos de vuestro entendimiento. Pero los entendimientos tienen ojos. No, es una forma de hablar. Amén. No, pero lo que pasa es que él ha estudiado mucho el libro y se profundiza. Eso es como, por ejemplo, ahora que se está usando la virtualidad virtual. Sí. Y entonces uno, porque cuando usted está bien empapado y sigue, usted llega un momento que se ve sobre, no es que usted sea más, pero sí, espiritualmente, se ve sobre de una multitud de gente del mundo que van caminando aquí y allí. Entonces se ve, entonces ahí también le surgen expresiones espirituales, palabras, entonces ese es el ojo. Entonces, ¿cómo usted puede ver? No es los ojos que están mirando, Es espiritual. es la mente Sí. espiritual. Ese es todo lo que Pablo habla aquí. En el principio es espiritual, porque Claro. viene del Espíritu, viene de Dios. Sí. Por eso yo di ese ejemplo de que influye el alma. Porque recuerda que el alma estaba viciada al pecado, la maldad. ¿Entiendes? Entonces, cuando nosotros vivamos conectados con el Espíritu, que es Dios, conectados con Dios a través de su Santo Espíritu, en nuestro espíritu, ahí lo de Dios influye en nuestra alma. Y nosotros vamos a pensar diferente, andar diferente, juzgar diferente, vivir diferente, porque lo de Dios, por eso como el hermano dijo ahorita, la vid y los pámpanos. Necesitamos la vida de Él.
Ahora, si nosotros dejamos de orar, dejamos la parte espiritual, dejamos de leer la palabra, dejamos de reunirnos con los hermanos. ¿Para qué? Porque yo sé que dice donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, en nombre de Cristo, ahí Él está. Entonces, donde está Cristo también hay bendición, hay fortaleza, hay sanidad, hay restauración. Entonces, si yo no dejo de ir a la iglesia, dejo de congregarme con los hermanos, dejo de leer la Biblia y dejo de orar, entonces, ¿qué hace el alma? El alma que estaba viciada del pecado empieza poco a poco a esos costumbres a subir. Entonces el espíritu ya no tiene mucha fuerza, no fluye mucho, porque no está ahí bajo el tutor del Espíritu Santo, no está guiado. No está en el servicio. En la carne, la naturaleza caída entonces vuelve a la levantar. ¿Entiendes? Entonces lo que no podemos ver, el alma entonces fluye en la carne y van a hacer fiesta. Y la mente, la cosa que hacía antes, que Sí. le quitaba. Recuerda que el hombre tiene 3 partes: parte espiritual, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, antes de conocer a Cristo, el espíritu estaba muerto, quiere decir separado de lo espiritual, separado de la fuente que es Dios. Era el alma viciado al pecado y el cuerpo. Por eso la palabra de Dios dice que la palabra de Dios espiritual es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y los coyunturas, los tuétanos, alma y espíritu. Los separa, porque el espíritu como que está ahí. Todo es carne, todo es alma. La influencia de la carne. Cuando la persona viene y te habla de Cristo, no va a entender porque está ahí en el alma gobierna. Pero cuando esa persona llega a la iglesia, escucha la palabra, el Espíritu Santo toma esa palabra y inyecta fe, lo mete en lo más profundo de esa persona y desciende, le muestra su condición, lo muestra y le da esa bendición que es Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, eso hace poderoso, hace la palabra. A través de la palabra, escuchando la palabra, viene la fe. Y el Espíritu Santo sigue tratando con esa persona. Y cuando esa persona dice, ok, yo acepto a Cristo, entonces, ¿qué pasa? Su espíritu recibe vida a través del Espíritu Santo con Dios. Él nos une otra vez y nuestro espíritu recibe vida. Eso es nacer de nuevo. Tú recibes la naturaleza divina de Dios. Ya estás conectado con la fuente y no solamente eso. Tú pasas a ser su hijo porque su Santo Espíritu mora, el Espíritu de Cristo pasa a morar en ti. Entonces quiere decir que el Señor nos motiva a orar en todo tiempo, buscar su presencia. ¿Por qué? Porque ahí el Espíritu Santo va a tener más, el Espíritu de nosotros va a influir sobre nuestra alma que estaba viciado. Por eso hay personas que no cambian rápidamente porque depende su entrega a Dios. El alma no quiere mucho que ver con Dios o casi nada. El alma viciado al pecado, no. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la vida, ¿verdad? Pero es un proceso de, más que tú sometes al Espíritu Santo, el gobierno y la guía del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a transformar, influye el alma. Su forma de pensar. ¿Y cómo lo hace? A través de la palabra, a través del conocimiento. Como la palabra espiritual, el alma si acepta la guianza del Espíritu que está conectado con Dios, acepta la palabra de Dios, ahí la palabra va transformando a la persona. ¿Por qué? Porque ya tú sabes que, por ejemplo, robar es pecado. Entonces tú vas a luchar. Por eso dice, ahora hay una lucha entre tu espíritu y el alma, porque el alma estaba viciado, ¿verdad? Pero tiene que aprender y vivir correctamente. Y uno tiene esa lucha. El espíritu quiere ir a la iglesia, pero el alma como que, no, prefiero ver a Netflix. Es un proceso. Eso quiere decir que más que nosotros entregamos al Señor, entonces ya el alma
está bajo el poder de la guianza del Espíritu, de tu mismo Espíritu también, porque nuestro Espíritu está conectado con el Espíritu Santo y con Dios. Pero es una voluntad y es una decisión que deberíamos tomar todos los días. Tomar todos los días, sí, a querer orar, a querer buscar la presencia de Dios para alimentar nuestra alma con la palabra de Dios. Es decir, que cuando una persona se descuida y diciendo, no, pero no estoy pecando, no se está pecando con ver a Netflix con diferentes películas y nada de eso. De los gente vivos, de los actores vivos que hacen mucha musaraña para atraer atención, tú sabes, yo digo que el diablo da ideas muy efectivas ahora para atraer y llamar la atención a las almas positivas de Dios, ¿no? Entonces, Sí. hay que tener mucho cuidado, una gente que se dedique y pierda de vista la atención de lo que ha aprendido de Dios. Ahí, imagínense, uno se muere. Eso Sí. es duro, eso, ni que sea en su casa, sentado, porque no está pecando, di que simplemente, pero en la carne sí llega ahí Sí. a vivir eso, el que mira como le dice. El alma está en juego, porque está en medio del espíritu y nuestro cuerpo. Entonces son cosas que se quedan, son una vanidad y una fantasía. Fantasía. Es verdad. Entonces se queda y la gente se detiene. Entonces, pero ya, Sí. Dios proveerá. Recuerda que todavía tenemos esa naturaleza caída, no que está muerto todavía. Tenemos la concupiscencia, si nos descuidamos, la concupiscencia va a subir. Entonces, ¿qué hace? La concupiscencia es el deseo de pecar. El deseo, y todos los hombres, aunque cristianos o no, lo tienen. Claro. Pero el cristiano, por eso yo digo que tenemos que estar conectados con el Espíritu Santo para que recibimos fuerza para dominar esas apetitos Esa variedad. carnales. Sí. Es verdad, porque son vicios. Sí. Nuestra alma importante Son está vicios. ahí, está en la voluntad. Recuerda, el alma está en la voluntad, la fantasía, los deseos, la decisión, la voluntad, todo. ¿Por qué el enemigo está detrás de nuestras almas? Es algo precioso para Dios. Entonces nuestro espíritu de vida vuelve a Dios, pero nuestra alma está en juego. Si nosotros alimentamos, después de conocer a Cristo, alimentamos nuestras almas solamente con las cosas del mundo, entonces tenemos un gran problema, porque podemos desviarnos sin querer o queriendo, pero podemos enfriarnos porque no estamos ocupados en la fuerza del Espíritu. Porque ¿qué dice la palabra? Si nosotros sembramos en la... ¿Cómo se dice? Si sembramos en la carne, carne. sembraremos para la carne. Así Si mismo. sembramos en el Espíritu, pues cosecharemos en el Espíritu. Así mismo. Depende de lo que nosotros estamos alimentando nuestra vida espiritual. Amén. Gloria a Dios. Seguimos aquí, mis hermanos. Efesios 1, 18 y 19 dice la pregunta, aplicación 7, que 3 cosas importantes necesitaban ser revelados a los creyentes. Hemos leído ahorita, ¿no? 18 y 19. 3 cosas importantes. 3 cosas importantes que el creyente necesitaba conocer. 18 y 19 dice: alumbrado los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Son 3 cosas poderosas, ¿Cuáles son? La esperanza a que Él nos ha llamado, las riquezas de la gloria
de su herencia en los santos y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Amén. Entonces Pablo quiere que lo ora para que nuestros ojos de los entendimientos sean abiertos para poder conocer, ¿no? Para que el Señor nos da sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué? Para 3 cosas importantes. Para que nosotros podamos saber cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. ¿Cuál esperanza? Porque un cristiano tiene esperanza. Amén, de que un día va a estar con su creador. Sí, y mucho más. Muchas cosas, y cómo seremos, dónde estaremos, es algo maravilloso. Entonces un cristiano siempre, aun cuando parte de este mundo, partirá con esperanza de un día de ser resucitado con nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y estar siempre con Él. Es algo muy importante. Pedro también habló mucho de esa esperanza viva. Y segundo es, ¿cuál es la súper eminente grandeza de su poder? Para que nosotros podamos entender su poder para con nosotros, los que creemos en Él. Porque nuestro Dios es todopoderoso, para Él nada es imposible. Porque hay muchos que dudan de su grandeza y piensan que los problemas son más grandes que Dios. Entonces, por eso Pablo ora para que nuestros ojos espirituales se abren para poder entender que nuestro Dios es poderoso. Es más, todopoderoso. Amén. Todo con letra grande. Sí, hay muchas cosas que el Espíritu Santo, que Dios nos quiere revelar, pero como nosotros no estamos, hay personas que no están crecidos, entonces ellos no podrán entender la grandeza, la profundidad de Dios. Somos hijos, pero Dios nos quiere dar, pero no estamos aptos a veces para recibir, porque no lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque no hemos crecido espiritualmente. Lo ve, lo oye, pero no va a entender. No va a entender. No ha llegado a esa profundidad. Ya. Y qué pena, porque es la riqueza poderosa, es algo maravilloso de poder. Y eso se consigue a través de la continuidad, sin pararse. Porque, por ejemplo, cada día, como ordenaba Jesucristo, escudriñar las Escrituras, vigilar, orar, para que no tenga tentación, todo eso. Y eso influye a que esta mente, entonces sí va a tener, se le va a abrir el ojo espiritual, ¿no? Entonces podrá entender cuando haya mensajes del Espíritu Santo, de Dios, ¿entiendes? Y pues si uno no está preparado en eso, no escucha porque está loco, como diríamos, en la carne. Sí. Yo mismo puedo decir que muchas cosas que he escuchado antes, pero que a veces en este momento yo entiendo. Claro, no, porque ahora está más dedicada y antes no. Entiendo, porque no tenía esa madurez espiritual, y de manera que muchas cosas uno lo ha escuchado 1 o 2 veces, pero no entendemos el mensaje que está detrás de ese texto, porque en ese momento no éramos aptos. Entonces eso le irritaba el escritor de Hebreos. Quería compartir algunos dones, algo maravilloso a la iglesia. Empezó a hablar, dice, ¿cómo? ¿Qué? Y empieza a dudar. Y me imagino, no, eso no es verdad. No, eso no está en la Biblia. Pero está. Pero lo que pasa es que no entienden. Hay personas, a veces tú le explicas 1, 2 veces, 10 veces, pero todavía no tienen la capacidad de poder entender. O le explica alguna situación, pero por eso hay que tener paciencia con los demás. Porque en la iglesia hay diferentes clases, ¿cómo se dicen? Diferentes Caracteres, mentalidad. Sí, también La manera de interpretar. hay jóvenes espiritualmente, hay niños espiritualmente, hay también adultos espiritualmente, entonces hay de todo un poco. Por eso hay que tener paciencia también.
Muchas veces los niños espirituales llaman mucho la atención. Ellos quieren mucho, o están llorando, o están enojando, grito aquí y allá, ¿qué te pasa? Ay, no, Entonces uno necesita darle la atención. Pero no me digan que tú eres 20 años y todavía te comportas así. La protesta, la que llame cosa, y cuando usted se consagra y está bien tranquilo, serenamente, entonces podría ayudar al hermanito. Así mismo, por eso es importante el crecimiento. También lo último también maravilloso es que muchos cristianos no conocen la riqueza de la gloria de la herencia de nosotros. Ah, también. Sí, porque si la conociera tuviera una esperanza viva. Y siempre está alegre, no importa lo que Y venga. no estaríamos a buscar las cosas del mundo, la riqueza del mundo. Ahora, si Dios nos bendice, gloria a Dios. Pero somos ricos espiritualmente, somos ricos, poderosos, porque somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Es que si usted trabaja bien y honradamente y trabaja como si fuera para Dios, como aconseja la palabra, eso quiere decir que sí, que usted lo tendrá todo, pues todo está fácil porque Dios a sus hijos le facilita Sí, siempre. mira, Abraham, gloria. Dios proveyó para Abraham. Claro, no, pero no, Pero- lo que usted no puede fijar nada malamente con afán indecible, afán así, desesperadamente, que te bota la paciencia, que te se le olvida orar. Sí. Ya ahí ya usted está afuera, pero si trabaja normal, eso, la Biblia manda que no trabaja que no come, entonces Sí. lo que pasa es que hay que trabajar, como dice la Biblia, Claro. como si fuera para Dios. Pero muchas veces tú sabes que el afán viene por el estrés y esas También, cosas. Uno pierde trabajo, viene el estrés y todas esas cosas. No son cosas fáciles, porque a veces uno dice, ay, no te afanes, pero de repente eso viene automáticamente. Diga, pero ve acá, ¿por qué estoy? Y ahí uno tiene que parar y preguntar, ¿por qué, Charlotte? ¿Por qué te agobia, alma mía? ¿Por qué te abates? Alaba a Dios, porque aún he de alabarle. Alabe, glorifica a Dios. Y eso viene a todos nosotros, mis hermanos. Pero no tenemos que dejar llevar como ese strong, ¿cómo se dice? Ese río. No, uno tiene que parar por ¿qué te pasa? Vamos, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? David era un hombre que hablaba mucho con su alma. Dice, alma mía, alaba a tu Dios. Y dice, muchas veces hablaba a su alma diciendo, no te olvides de sus beneficios. A veces el alma quiere como que olvidar lo que Dios hizo y el espíritu está como tratando de decir, alma, recuerda. Y a veces es bueno hablar a nuestra alma, mire, ¿qué te pasa? Es verdad, Así uno tiene que hacer, porque si no cuidamos nosotros vamos ahí en la emoción y esas cosas. Entonces, y cualquier uno dice, pero ¿dónde está tu Dios? El enemigo viene. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Por qué estás así? Porque para de mentir y tanta mentira por todo Y usa cualquier persona, pero ¿qué te pasa? Te sientes muy mal. Y cuestiona a tu Dios. ¿Dónde está tu Dios? Y gente que no conoce a Dios, pero yo pensaba que tú eres creyente y ahí ahora chillando, llorando, gritando. Y la gente se olvida que somos seres humanos, los cristianos también nosotros. Pero tenemos que parar cuando las cosas van así, que tú no puedes dormir, el dolor de cabeza, la presión está, entonces párate. Deja todo, párate. Y analízate. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué pasó con mi fe? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la duda? ¿De dónde entró? Es análisis. ¿Qué yo hice? Yo abrí una fuerza y allí cuando uno está analizando, el Espíritu Santo dice, aquí esto, ahí tú fallas, ahí tenía que hacer esto otro. Y el Espíritu Santo no vino para condenarnos, nos muestra, cuando paramos ahí tranquilos, nos muestra eso tenía que hacer. O si tú abriste una puerta, o hablaste algo que contristó el Espíritu Santo. Ahí mismo te pide, Señor, perdóname.
Porque dice, la maldición no viene sin causa. La situación a veces, nosotros mismos podemos ocasionarlo por nuestra forma, nuestra actitud, nuestras decisiones. Amén. Ahora sabemos también que estamos en la guerra, somos soldados de Cristo, que el enemigo siempre está ahí para atacarnos. Pero recuerda, y aún si el enemigo está atacándote, tú tienes que parar, analizarte. ¿Qué pasó el último día? ¿Desde cuándo eso empezó a hacer eso? ¿Desde cuándo? A regresar donde tú empezaste con eso. En una semana pasada, yo tuve un sueño y desde ese sueño no puedo dormir. Entonces es cuestión de reprenderlo. Cancelar toda efecto e influencia de ese sueño y declárate libre en el nombre de Jesús, tomar autoridad. Pero muchos siguen ahí y piensan, y cuando tú sigues ahí sin analizarte, es peligroso. Porque ahí no hay humillación, ahí no hay arrepentimiento, tú piensas que estás bien y viendo que todo está saliendo mal, reprende al diablo, pero párate y averigua, ¿es tú la situación? Abriste una puerta, uno tiene que... Sí. Así Analizarse. es así. Y ahí tú recibes tu liberación, tu sanidad. Cuando tú vuelves a ese lugar donde empezó la maldad, la malicia. Y rompe ahí. Y ahí tú vuelves y lo rompes. Y si tú tienes que pedir perdón, ahí mismo, como en tu mente, ahí tú vuelves ahí mismo, Señor, perdóname. Yo reconozco que yo hice eso. O yo pensé eso. Perdóname, Señor. Tu palabra dice, si confesáramos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Señor, me humillo delante de ti, te pido que me perdones. Ayúdame, dame fuerza de voluntad para seguir adelante. Y también, después de pedir perdón, tú tomas tu autoridad en el nombre de Jesús ahora. Todo el demonio que está asignado a esa fallo de mí, esa puerta que yo abrí, lo he hecho fuera en el nombre de Jesús, porque Cristo me perdonó. ¿Sí? Tenemos que hacer eso, porque muchas veces abrimos un poco así y el diablo entra. ¿Entiendes? Entonces, pero es una lucha constante y a veces uno se cansa, aún los soldados cansan, a veces. No es fácil. Pero Dios está con nosotros. Nosotros somos de carne, por eso cansamos, pero ellos son espíritus. No hay Terrible. problema, me pasa 1000 años como que un día. Él está esperando que hasta que tú estás cansado, explotado, ahí viene con sueño, con pensamiento. Ay, Dios mío. Aleluya, sí es. Pero ya, Dios está con nosotros, Amén. Eso siempre debemos recordar. Seguimos leyendo. Después de aplicación 7. Al adquirir madurez en esta experiencia cristiana, estaremos capacitados para recibir maravillosas enseñanzas por el Espíritu Santo. La palabra se torna muy real y además constituye un medio de enseñanza. El creyente no puede permitirse el lujo de perder grandes mensajes de Dios por medio de su Espíritu y por su palabra. Por eso debe abrir su mente para recibirlos. Amén. Aplicación 8, 2 Timoteo 3, 16, 17. Tiene para nosotros un importante mensaje. En el versículo 17 se nos dice que la Escritura redarguye, corrige e instruye. ¿Por qué hace estas cosas la Escritura? Hermano Sofía. Vamos a leer 2 Timoteo 3, 16. Todas las Escrituras. ¿Leo? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteradamente preparado para toda buena obra. Ok, entonces, ¿por qué hace estas cosas la Escritura? Para
que no me Para que seamos preparados para, como dice ella, para que seamos perfectos, preparados para todo buena obra. y claro, perfectamente para toda buena obra. Ah, Sí. Uno está preparado, ¿no? En la palabra nos enseña, ¿eh? Es bueno para enseñar, útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, redarguirnos. Gloria a Dios. Entonces, todo tiene un propósito para que el hombre sea preparado, enteramente preparado, perfecto primero y enteramente preparado para toda buena obra. Amén. amén. Entonces necesitamos la palabra. Aunque no importa qué posición tú eres, la palabra siempre nos va a ser útil para nosotros a corregirnos, instruirnos, redarguirnos y enseñarnos. Y tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Dios quiere que maduremos y que estemos bien equipados para servirle. En esta vida, esta es una gran razón por la cual debemos procurar el crecimiento espiritual. Amén. Dios quiere que nosotros maduremos. Amén. Amén. Y estamos preparados, equipados, gloria a Dios. ¿Para qué? Para su servicio. Amén. Amén. Y tenemos siempre que orar. La mía es mucha, pero hay pocos trabajadores. Aleluya. Pocos trabajadores que quieren usar su tiempo, su energía en el servicio para el Señor. Y Jesús mismo oró al Padre cuando estaba aquí, Por obreros. por obreros. Porque muchos son llamados, Poco cogido. poco escogidos. No que nos escogidos, no por Dios, escogidos en el sentido que poco quieren pagar el precio. Porque todo el mundo llamado, todo el que cree. En Romanos 8, ¿no? Dios, antes de la fundación del mundo, nos escogió en Cristo para ser como su Hijo. Nos predestinó, Amén. pero tenemos una voluntad propia, un libre albedrío. Entonces, ya, es el deseo de Dios para cada persona que le conoce, que recibe esa bendición en Cristo Jesús, y también que sea de gran bendición, que madure, que sea para que muchas veces cuando un padre es satisfecho de su hijo, tú sabes que el padre es muy orgulloso de su hijo, de su hija, cuando ve, hey, ese me parece mucho, así mismo. Entonces, en el cielo, mis hermanos, Daniel estaba muy conocido. ¿Cómo Dios nos conoce allá? Cuando el ángel llegó, dice, varón muy amado. Tremendo, traje ese mensaje con Daniel, te quiero mucho. Y escuché yo escuché como padre, yo escuché tu petición. Y yo le envié. Pero el enemigo, ¿qué hizo? Trató de impedir esa bendición. Entonces, estamos conocidos en el cielo. Pero ¿cómo? Que como un hijo que el padre es orgulloso, o un hijo que da tristeza a su padre. Porque eso también hay. Cuando estamos rebeldes, desobediencia, como padre uno sabe cómo se siente eso, cuando sus hijos no quieren escuchar. Y uno trata, llega un momento que dice, bueno, si tú piensas que tú lo sabes mejor, está bien, coge tu camino. Y a veces por su misericordia, Él te deja ir, ¿verdad? Porque no viola nuestro libre albedrío. Uno, como el hijo pródigo, dame mi herencia y me voy de aquí. Y normal, la herencia solamente uno puede recibir después que el padre muere. Amén. Pero al tomar su herencia, como que no quiero tener nada contigo, no voy a venir ni siquiera a tu entierro.
veces nosotros nos comportamos así. Dame mi bendición y ya. Y uno como va haciendo sus cosas. Pero siempre el Padre está ahí esperando para que vuelva. No algunos hermanos. ¿Recuerdan, hermano? No, ese malvado. ¿Por qué? ¿Por qué tú tienes que perdonar? ¿Por qué tú tienes que hacer una fiesta, darle un anillo de real? Al puerco gordo. No. Mira que tomó todo. Así hay hermanos que cuando uno falla, no quiere que regresen a casa. Y es un pecado grande. Una persona cae, un cristiano, mis hermanos, tenemos que orar para que se levante. Amén. Amén. Y a veces, por su comportamiento, el Señor mismo permite que a veces el diablo los zarandee, pero Dios no quiere que muera así. Porque muchas veces, como yo dije, la desobediencia trae dificultad, trae lucha, consecuencia. Amén. Y a veces, ¿quién tiene que pagar la consecuencia? La persona misma. Claro. Pero si esa persona en su desobediencia, con su consecuencia, está sufriendo y dice, como el hijo pródigo, Señor, perdóname, yo reconozco que he fallado, mira, el Señor lo perdona. Ahora, sí, llega ese momento que tiene ese tiempo para pedir perdón, porque hay muchos que no han tuvieron ese tiempo para arrepentirse. Pero Dios es un Dios misericordioso y nos ama como un padre a sus hijos. Y nos corrige porque somos hijos y no somos bastardos. Pero son muchos hijos que están en desobediencia y también están enojados con el padre. ¿Por qué? Por diferentes razones. Porque tú no me dejaste ir allá. No, hijo, pues te digo que si tú vas allá, tú sabes, hay peligro ahí. Sí, porque yo te pedí un carro, no me diste. Yo te pedí un esposo o esposa, no me diste. ¿Por qué tú permitiste que eso sucediera? ¿Qué tipo de Dios tú eres? ¿Qué tipo de padre tú eres? Tú no me quieres. Así mismo como nosotros a veces nos comportamos con nuestro Padre terrenal, así estamos algunos también con Dios. Yo no decido, yo no hablo con Dios, estoy enojado con Dios. Algunos dicen, estoy enojado con Dios. Tremenda cosa es la cosa. Una cosa que uno dice, a veces uno dice, pero Señor, uno deshaga su corazón, pero dime, si tú estás enojado con Dios, aquel que te ama tanto, que te cuida, te provee, Que ese espíritu te transforma, que te puede ayudar. entonces, ¿dónde tú vas? Por eso cuando los discípulos, mis hermanos, vieron que muchos estaban yendo, y Jesús conoció sus corazones, y empezaba a decir, quizás estamos mal, mira cuánta gente están yendo. ¿Por qué estaban yendo? Porque no soportaban la palabra de Dios. No soportaban la presencia de Dios. Es más, estaban buscando su interés. Caminando con Dios, estaban buscando a Dios por los panes y los peces. Pero no estaba interesado en lo que la voluntad de Dios, lo que Jesús estaba enseñándole del reino, sobre el reino. Entonces muchos empezaron a ir. Y yo pienso que yo leí ese versículo, yo pienso que tiene 3:6, cuando se apartaron. Juan 6:66, si no me equivoco, ayúdame ahí. Bueno, 6:66. Yo pienso que sí. Sí. Si no me equivoco, perdóname, pero yo lo leí. Dice desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Juan. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acá? 6:66. Yo te dije. Acá iros también vosotros. Entonces, eso se me quedó. ¿Quién estaba influenciando a esa gente?
Ahí está Juan 6:66, 3:6 ahí. Y dicen, decidieron, ¿cómo dice? Ese versículo no nada más. Dice el 66, le respondió, no, 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y ya no andaban con él. Entonces, cuando una persona decide a no querer nada que ver con Cristo, entonces está influenciado del otro lado. ¿Cae del otro lado? Eso como que estaba leyendo y que de repente, wow, dije, pero ven acá, 3:6. Desde entonces muchos volvieron atrás. Eso es lo que el enemigo está haciendo ahora mismo. Y entonces el Señor le preguntó, bueno, mis hermanos, ¿ustedes también quieren ir? Y volvieron atrás porque ya no andaban con él. Y eran discípulos, no los 12, pero Jesús tenía Pero muchos 70. discípulos. Los 70 que mandó primero. Quizás, pero había mucha gente que creía en Jesús. Pero muchos también, recuerda que multiplicó el pan por 5,000, 4,000 gente. Entonces se convirtieron discípulos, como hoy en día. Muchos se convierten a Cristo, pero no hay un cambio y están detrás de las bendiciones nada más. Pero no quieren escuchar la verdad que transforma. No quieren cambiar. Entonces muchos empezaron a irse. Entonces, conociendo Dios, Jesús, el corazón de los hombres y de sus discípulos, dice que ustedes también quieren ir. Entonces, Pedro otra vez, guiado por el Espíritu Santo, dijo, pero Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes la palabra de vida. Pero Jesús le contestó algo fuerte ahí, porque Pedro decía, ¿quieren ustedes ir también? Me lo dijo a los discípulos, Sí. porque dijo, no, dice, ahí Pedro contesta, dice, ¿cómo? Porque, mira, porque Jesús era muy claro en su enseñanza. La gente pensaba que, ay, sí, claro que Jesús vino muy humilde y eso, pero decía la verdad. Eso, no cambiaba su mensaje, eso era. Y lo dijo también a los fariseos, si ustedes no se arrepienten, morirán en su pecado. ¿Entienden? Lo decía así la cosa y nosotros queremos como que menguar y poner un poco de agua en el vino. El Señor llamó gente hijo del diablo, mis hermanos. Porque ya había muchos juntos con los 12 discípulos también aparte, que Claro. también recibían, pero que no eran llamados por el Padre, según él dijo. Y él decía que vino a mí, pero el Padre no lo había llamado. No, pero muchos vieron los milagros. Muchos en cierto momento han creído. Pero cuando él le desató ese mensaje, porque fue Jesús mismo que dijo. Jesús dijo, si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, eso espera. Ese canibalismo. Pero no entendieron. Pero se fueron ahí con el mensaje. No entendieron que el Señor hablaba de su muerte y resurrección. Entonces Dios no está interesado en la manipulación. Si tú no cambias el mensaje, me voy. Bueno, está bien, ahí está la puerta. Yo que digo que el contrato ahí fue el espíritu, la persona que busca la vida por la parte espiritual, que se aferra a eso, que ama, que quiere la salvación, y otro que se aferra por la carne, que también sí, ama al maestro, qué lindo, qué bueno. En la gloria, pero tú sabes, pero no deja, tú sabes cómo es, los apetitos aquí, las cosas y sí. Sí, eso es el hombre. Y entonces ahí cuando él habló, entonces eso que estaban así, como que se fueron algunos, ¿sabes? Sí, porque aún entre los discípulos había esa discusión, quién va a sentar a la mano derecha de Cristo, el otro a la mano izquierda. ¿Y quién será más grande en el reino? Mira. Es lo que estaban pensando. Entonces es una mente ya carnal. Sí, pero Pedro, pero hemos dejado todo para seguirte a ti, como diciendo, nosotros deberíamos recibir cosas. ¿Entiendes? Porque el hombre es así, hace algo para recibir algo. Por ejemplo, Un fin determinado. Un fin. Una cosa que siempre he escuchado, por ejemplo, en la casa, te recuerdo, y allí vamos a comer, y vamos a comer, y vamos a... Porque tú sabes que el ser humano lo que está haciendo para comer, ¿no? Nosotros tenemos que comer, ¿no? Sí. Entonces está pensando,
Y entonces imagínese usted, y allí dice sangre no hereda el reino de Dios, dice, no, la Biblia. ¿Qué dice la palabra, no? Que allí ni sangre y qué más no hereda, ni la carne. Sí, carne ni sangre. Claro, entonces, ¿quién come? La carne y la sangre. Entonces allí la gente está Sí, pendiente. esa actitud, ¿no? Y La hay- actitud carnal no va a entrar. Y en hay el reino personas de que Dios. son grandemente que muy dogmatizados en la palabra y siempre salen con ese chiste. Sí. ¿Me entiendes? Ya le digo un chiste porque es verdad. No, pero uno puede ver, uno puede entender y comprender mucho de la Biblia, de que había mucha gente que estaban buscando a Jesús o caminando detrás de Jesús, pero con su propio interés. Hay algunos que, por ejemplo, hermano, Rabí, ¿dónde tú moras? Porque yo voy donde tú vas, yo voy. Como diciendo que quizás tenía una mansión por ahí, a ver, para que la gente pueda ver, porque ese hombre levanta muertos, entonces yo también quiero salir en la foto, tú sabes. Y no tiene dónde recortar su cabeza. Entonces, que así mismo, ¿eh? Por fama, y qué lindo, porque cuando, mira, el libro de Juan es poderoso. Jesús dice una parte que dice que Jesús conocía los corazones porque lo querían hacer rey. Entonces no vino a ser rey aquí en ese reino. No vino a quitar el imperio romano o esas cosas. No, su reino no es de aquí. Entonces lo quisieran hacer rey para poder luchar contra el poder romano. Entonces ¿qué hizo? Jesús dijo, uno lee que se apartó porque conocía el corazón de los hombres, conocía la intención de los hombres. Y no es fácil porque Jesús vio que hay personas que no son fáciles, que siguen a Cristo, pero tienen su propio interés. Y es triste. Siguen por los panes y peces, o algunos por la fama, porque habló también, ¿no? Que era Pedro, que cuidado porque ellos pueden hacer mercadería de los creyentes para recibir dinero, ganancia. Entonces, gracias a Dios, mis hermanos, que no somos Dios, porque es Dios quien juzga justamente. El Señor habló de cizaña y el trigo. Y el ángel dijo, ¿pero qué? ¿Tenemos que separarlos? No, déjalos crecer juntos. Pero al final, ellos serán arrancados y echados fuera en el fuego. Que el Señor tenga misericordia. Y tenemos que mantenernos firmes, creciendo, pero seguir creciendo, nunca estancarse. Pase lo que pase, mis hermanos, use esa situación como escalera para subir. Que en esa piedra de tropiezo que te dejó caer, sube sobre ese puente. Cuando te levantes, sobre esa piedra o roca, como un pedal, como un escalón. Como un escalón. Un escalón para subir, así creciendo. Pero no te queda ahí. Y mucha gente, como dice, que ellos, como son cristianos, entonces todo se puede. No. Hay que seguir, estar alerta, porque es triste cuando tú no sabes que estás mal. Y yo no creo eso mucho. ¿Por qué? Porque si tú tienes el Espíritu Santo te va a redarguir. Ahora, la otra cosa es escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque si dice, no, eso no es la voz del Espíritu Santo, entonces ya está rechazando el Espíritu Santo y contestando. Pero el Señor va a hacer todo lo posible para hablar a alguien. Si era hijo, si tenía el Espíritu Santo o si tiene el Espíritu Santo. Amén. Nadie puede decir, pero no lo sabía. El Espíritu Santo, ¿qué hace la palabra? Redarguye, no corrige, nos enseña y nos instruye. ¿En qué? ¿En injusticia? En justicia. En la justicia. En la justicia. ¿Entiendes? Entonces, hoy en día la gente no quiere escuchar estas cosas porque la carne no quiere. Aunque mis hermanos, aunque la gente se vaya, uno tiene que mantenerse firme en la palabra, seguir predicando la palabra como es. Y no tener miedo, temor de nadie. Si es Dios, es la obra de Dios, las puertas del infierno no prevalecerán contra la obra de Dios.
Lo que es de Dios permanece, mis hermanos. Y el enemigo sabe y se levante con toda su fuerza, pero si nosotros mantengamos firme en Cristo Jesús sobre la roca, viene río, viene tormento, podemos como que, Ahí se llega. pero como Pablo dice, derribado en el cuerpo, pero vivo en el espíritu. Entonces, el Señor nos va a dar victoria. Amén. Tenemos su palabra, tenemos su Espíritu Santo, el Espíritu Santo que nos enseña. A través de la palabra, el Espíritu Santo nos forma, porque el cambio viene muchas veces por medio de conocimiento. Amén. Y aceptación. Acepta la palabra, sí. Entonces, como es la palabra espiritual, nos va transformando nuestras almas. Nuestra alma que era viciada del pecado, nos va como corrigiendo, redarguyendo, corregir, instruir. Así el Señor nos va a ayudar y está ayudando a nosotros. Pero pase lo que pase, tenemos que seguir adelante y no viendo las tormentas como Pedro vio, si no nos vamos a hundir. Si quitamos los ojos, si cualquier persona quita los ojos de Cristo, tendrá problemas. Comienza a hundirse. Pablo también a través del Espíritu Santo dice, seguid a la carrera hasta el final, puesto los ojos en ¿quién? Jesús, En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, no importa quién se levanta, mis hermanos. Hoy en día no hay esa determinación. Hay muchos como que, ay no, pero eso no es para mí. Muchos están retrocediendo, 666. El enemigo mucho está enfriando mucho, están influenciando mucho. Pero el Señor dice, nosotros no somos los que Retrocedemos. retroceder. No. Aquel que retrocede, no somos de aquello. Porque el que retrocede no agradará a mi alma, dice el Señor. Y dice en Apocalipsis que los cobardes no entrarán en el reino de Dios. y será lo primero en ser lanzado al lago de fuego. Ay, qué Señor. Ay, ay, ay. No somos cobardes, en el nombre de Jesús. Que nos ayude, amén. Vamos a dar gracias al Señor. Hemos quedado. El poste, No, el poste, ¿no? Morge. ¿Hay preguntas hasta aquí o un comentario antes de cerrar? Que no debemos retroceder. No, hay que seguir adelante. Arrastrándonos hacia adelante. Que aunque uno sea viejo ya escuchando y todo, somos humanos y poner con más seriedad, tratar de poner en práctica los frutos que nos da a través del Espíritu Santo, cada día más seriamente, tú sabes, uno y otro. Eso es para afirmarse más porque ya el último tiempo, y imagínense, ¿y qué va a ganar? Ya. Pues vamos a ganar la salvación. Evitamos poner la vista en los hombres, evitamos ver las situaciones Ahora, y confiar a Dios. amén, porque en estos días van a venir muchas cosas raras y diferentes. Y te ves que se Están alarma. viniendo y van a seguir viniendo. Claro, entonces si te ves que te se alarma, entonces digo, pero la palabra lo dice, lo que es que gozarse en el Señor, que mira cómo se cumple. Gozarse porque está muy Sí. presta la venida. Es importante orar por los unos a los otros, porque hay personas que no tienen esa fuerza para poder levantar. Y entendimiento a veces. Y también Por ese el afán, entendimiento. Por el afán. Algunos están todavía ya niños espirituales, porque dice que son, ¿cómo se fluctuantes? Se dejan llevar de cualquier viento. Sí. del clima. Entonces no saben discernir, entonces hay que la iglesia tener la responsabilidad de orar muchos por ellos y por nosotros también siempre, unos a los otros. Amén. Y también aquellos que sabemos que quizás no, que está enojado con nosotros o que tiene algo contra nosotros, seguir orando. Amén. Amén. Porque tú no sabes cómo las cosas pueden cambiar a veces. Y yo sé que Dios es fiel. Cuando tú oras y confías a Dios, puede pasar un año, puede pasar 2 años, pero Dios no olvida. Tú quizás tú olvidas,
pero Dios nunca olvida las peticiones de uno. Y también una cosa maravillosa, el Señor dice, deleítete en mi palabra y Él te concederá el deseo de tu corazón, o los deseos de su corazón. Mirando yo aquí, que es el versículo 67, cuando Jesús le dijo Sí. a los discípulos, ¿queréis acá vosotros ir también? También. Casi todito, el cristiano se lo sabe de memoria. Ajá. Pero el 66, el que te dijo, cuando dice, Hace la pregunta. exacto, o sea, que donde dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahí nadie se para casi, o sea, ese no, pero el otro, o sea, ya no andaban con Cristo ahí, ¿eh? Entonces algunos, ahora los que quedaron, el Señor dice, ¿ustedes también qué dice el 67? Ajá. Dice, Hace la Y pregunta. ¿Quieren entonces eso también? Jesús ¿Quieren habló, eso también? ¿queréis acaso iros también vosotros? ujú. Claro. Y sigue leyendo, a ver, ¿qué dice? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otra Y- vez. Y Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, Y otro y más. uno de vosotros es diablo. Wow. Hablaba de Judas el Iscariote, hijo de Simón. Y Jesús no Porque conocía este todo. era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Sin embargo, cuando se fue Judas, no se quedó ahí. Y mira que recuerda que, como yo dije, que hay personas que siguen a Cristo con su propio interés. Judas era uno. Pero era tesorero también, estaba asegurado. Sí, pero también era ese como el grupo de celote, celotes sí. que peleaban contra el gobierno romano. Entonces estaban buscando una persona que lo apoya en ese plan. Yo pensaba que iba a usar como a Jesús para eso. Ujú. Pero Jesús no vino a hacer eso. Al llevarlo preso, cuando él lo entregó, Iba a venir una revolución además y iba a revoltear tanta sanidad y la multiplicación de los panes la de gente iba a peso levantar. y todas esas cosas, los sanos, todo el mundo se el mismo lo revolvió engañó. para venir a rescatar a Jesús, eso es lo que él pensaba, pero Así mismo, cuando vinieron a coger a Jesús también preso, recuerda que Pedro cortó las orejas del sirviente del sacerdote. Entonces, porque eran hombres guerreros, ¿entiendes? Estaban buscando, decían, no, ahora vamos a pelear. Pero el Señor dice, mete tu espada en la vaina. Gloria a Dios. El Señor dijo muy claramente, su reino no es de aquí. Un día va a venir a establecer su reino aquí y estaremos juntamente con Él en el milenio. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu palabra, Señor. Como hemos orado, Señor, tú traes, Señor, aleluya, los versículos, Dios mío. Tú nos estás enseñando, aclarando las cosas, como tú hiciste, Señor, con los dos discípulos que estaban caminando, aleluya, en la calle Emmaus, Señor, Padre Santo. Señor Espíritu Santo, te damos las gracias porque solo tú puedes iluminar nuestro entendimiento, los ojos de nuestro entendimiento para poder conocer tu voluntad. Señor, te pedimos, Señor, que tú nos dé también espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor, para poder conocer la esperanza viva que tenemos contigo, para conocer, Dios mío, Señor, esas riquezas espirituales, Dios mío, Padre Santo, que tú nos has dado, Señor, Padre Santo, aleluya. Y mucho más, Señor, te damos las gracias, Dios mío, Señor, y conocer tu poder también, porque sabemos que para ti nada es imposible. Señor, ayúdanos a seguir adelante con mi iglesia y cada quien, Señor. Señor, que han participado, Dios mío, Señor, en ese estudio, que van a participar también. Te pido también, Señor, que tú le sigues bendiciendo, dándole también mucha sabiduría y conocimiento de tu palabra. Afirma a cada uno de nosotros, Señor, aleluya, en tu palabra. Bendice a todos mis hermanos aquí presentes y aquellos que están viendo. Señor, también aquellos que no han podido venir, Dios mío, tú conoces todas las cosas. Te damos las gracias por ese estudio, Dios mío, Señor. Salimos de este local, pero nunca de tu presencia.
Dios mío, que tus ángeles, Dios mío, acampan alrededor de nosotros. Y este fin de semana lo depositamos en tus manos, Señor. Te pido que tú tomes dominio y control de todo lo que vamos a hacer, porque todo lo que hacemos es para tu gloria. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. 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 Dios le bendiga a todos. Amén. Amén. Chao, chao. Chao. Dios le bendiga.